¿Qué onda, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de programación en C. Hoy traemos el capítulo número 5. Sí, ya tenemos 5 capítulos. En el primero estuvimos hablando de cómo instalar, configurar y descargar dep C++. Después está en el capítulo 2 puedes ver la función print. En el capítulo número 3 cómo se declaran las variables, los tipos de variables, los tipos de datos que en ellas se pueden almacenar. El capítulo pasado estuvimos hablando de las constantes y en este día vamos a aprender una función adicional. Esta es scan. Así es, el video de hoy trata sobre la función scan, cómo poder utilizarla, para qué sirve. No nos tardemos más, vamos al video. Yo soy Acme04, comenzamos. Estando en el dep C++, vamos a generar un nuevo proyecto. Esto lo hemos hecho ya de manera recurrente. Es una aplicación de consola. Y vamos a poner capítulo 5. Scan, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bien, como te mencionaba, hoy vamos a hablar de la función scan. ¿Pero qué es scan? Bien. La función de scan nos va a servir para obtener datos externos, es decir, datos que vengan de fuera de la computadora, y esto usualmente es por un usuario. Mientras que print, como ya lo vimos, nos sirve para poder mostrar un mensaje o un dato en la pantalla, scan nos va a permitir capturar un dato externo. Entonces vamos a ver cómo funciona, y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primeramente, como lo hemos hecho ya en anteriores proyectos, en los anteriores videos, vamos a declarar un par de variables del tipo entero. Entonces colocamos int, vamos a declarar num1, num2, y en este caso vamos a declarar una que se llame resultado y al final punto y coma. Para este caso, hoy no vamos a darles un valor a nuestras variables, es decir, no lo vamos a hacer de manera interna. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar con scan para que sea el usuario quien digite estos valores, y vamos a aprender cómo asignarlos a una variable. Entonces, ya tengo 3 variables del tipo entero. Estas pueden ser float también, o inclusive pueden ser del tipo carácter. Pero para este ejemplo lo que vamos a hacer es una pequeña suma de 2 números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle al usuario, es decir, a quien va a ejecutar el programa, qué es lo que debe de hacer. Y para poderlo decir, pues tenemos que mostrar un mensaje en la pantalla. Eso ya lo sabemos hacer y lo vamos a hacer con print. Generamos un texto y le vamos a colocar digite un número entero. En este caso yo estoy colocando la instrucción digite un número entero. Estoy siendo muy específico, pero te repito, tú solamente puedes colocar valor 1 y ya. Es una buena práctica en programación ser muy específico, sobre todo para que el usuario entienda lo que tú quieres que él tiene que hacer. Entonces, digite un número en un número entero. Ponemos 2 puntos y vamos a poner un salto de línea. Te recuerdo que un salto de línea es equivalente a un enter, y lo hacemos con la diagonal invertida y la n. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo vamos a ir probando poco a poco para que tú puedas verificar qué es lo que estamos haciendo. El video sí es muy sencillo, va a ser un poquito largo, pero la idea es que a ti te quede claro para qué sirve cada cosa. Entonces lo vamos a compilar. Damos en F11 o en compilar y ejecutar. Nos va a salir la ventana donde queremos guardarlo. Te recuerdo que esto pasa siempre que es la primera vez que tú compilas y ejecutas. Después ya no es necesario. Le vamos a dar un nombre y guardamos, y va a ejecutar la consola. Ok, te puedes dar cuenta que ahí ya dice digite un número entero. Esto es por efecto del print. Bien, vamos correctos. Ahora viene la parte que vamos a descubrir en este video. La palabra reservada, scan.
¿Cuál es su sintaxis? Bueno, scanf lleva paréntesis, lleva comillas. ¿Por qué? Porque al igual que lo hicimos en print, para poder mostrar el valor de una variable, nosotros colocábamos cada vez que íbamos a mostrar el valor de esta variable, una parte de una forma específica en la sintaxis donde se iba a mostrar el valor de la variable. Entonces, dentro de esas comillas vamos a colocar el símbolo de % y después la letra correspondiente al tipo de dato que tú vas a solicitar. En este caso, lo que estamos solicitando son números enteros. Y para cuando nosotros manejamos variables con números enteros, bueno, la idea es colocar I o D. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Vamos a dejar %i. Esto va a crear un espacio para que el usuario ahí coloque el número. Ahora, después de las comillas, colocamos una coma y el símbolo de ampersand. Este símbolo de ampersand en esta parte del scanf lo que nos va a permitir es redirigir el dato que acaban de colocar hacia una variable. Es decir, el dato que acaba de digitar el usuario debe de irse a algún lugar de la memoria. En este caso, lo vamos a asignar a una variable. ¿De acuerdo? Y te recuerdo que tenemos 3 variables declaradas que lo podemos ver en la línea número 7. El num1, el num2 y el resultado. Para este efecto, para este ejemplo, lo vamos a almacenar en num1. Toma en cuenta que esta variable debe de ser llamada de la misma forma en como fue declarada. Es decir, si tú colocas num1 pero con n mayúscula, no te lo va a reconocer y te va a dar un error. Lo voy a dejar así para provocar el error y mostrarte de paso cómo tú puedes ir viendo dónde están los errores y cómo solucionarlos. Bueno, al final de scan siempre lleva un punto y coma. Entonces, vamos a correrlo. Te repito, va a generar un error porque estoy nombrando num1 en el scanf con n mayúscula. Y este num1 con n mayúscula no está declarada porque la tenemos declarada con n minúscula. Compilamos y ahí está. Dice error num1 y dice no está declarada. Primero use esta función, es decir, primero declare esta variable para poderla usar. Entonces, ten cuidado con este tema de las variables. Te recuerdo que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Pues ya sabemos que si yo cambio aquí a num1, ahora sí va a compilar. Bien, me acaba de mostrar el texto digite un número entero. Y si te das cuenta, no ha finalizado el programa. Ahora está parpadeando el cursor. ¿Esto a qué se debe? A que está esperando el número, o en este caso el dato del usuario. ¿Qué dato? Bueno, puede ser cualquiera. Evidentemente, está esperando un tipo de dato entero. En este caso es un número. Si yo doy 5 y le doy enter, va a terminar porque es todo lo que tenemos programado. Ahí está. ¿Listo? Entonces vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya pedimos un número, ya lo digitó el usuario y ahí termina. ¿Qué seguiría? Pedir un segundo número. Para eso vamos a volver a utilizar el print. Y de la misma forma que está arriba, digite un segundo número entero. ¿De acuerdo? 2 puntos y un salto de línea, terminamos con punto y coma. Si se te hace muy complicado o se te hace muy tardado estar escribiendo, bueno, puedes copiar y pegar. Si se te facilita, si no se te facilita y te pierdes en el código, bueno, velo haciendo como lo estoy haciendo de la manera más sencilla. Pero si ya tienes un poquito de noción, bueno, copiar y pegar siempre es una opción. Y debajo vamos a colocar un scan. ¿Por qué? Bueno, porque estamos pidiendo un número nuevo, lo tenemos que almacenar en algún lugar. Scan, paréntesis, comillas, %i, porque es un número entero. Salimos de las comillas antes del paréntesis, una coma, y ahora con el símbolo de ampersand lo vamos a enviar o lo vamos a asignar a la siguiente variable. Esto es num2. Salimos del paréntesis y colocamos punto y coma. ¿Qué es lo que pasa hasta este momento? Bueno, veamos. Compilamos. Digite un número entero. Volvemos a colocar cualquiera y ahora me dice digite un segundo número entero. Bueno, coloco otro.
Y ahí termina el programa porque es todo lo que tiene. Muy bien, sigamos. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es sumar estos dos números. Puede ser una resta, puede ser una multiplicación, puede ser una división. Lo vamos a hacer con lo más simple, que sería una suma. ¿De acuerdo? ¿Cómo sumamos en este caso? ¿Cómo haríamos una suma? Bueno, colocamos un número, colocamos otro número, generamos la suma. Para nosotros esto es muy sencillo. Sin embargo, a la computadora le tengo que decir todo. Si yo coloco num1 más num2, yo entiendo que eso es una suma y le puedo colocar punto y coma. Sin embargo, cuando yo coloco num1 más num2, genera un nuevo valor. Y ese valor no se puede almacenar en ningún lado porque no le estoy diciendo que lo almacene en algún lado. Entonces, para eso nos va a servir la tercera variable que declaramos, que fue resultado. Y al resultado le vamos a dar el valor de la suma de num1 y num2. ¿Qué valores tienen num1 y num2? Bueno, eso depende de los valores que el usuario coloque. Entonces, repasamos. En la línea número 7 nosotros declaramos nuestras variables. 3 variables de tipo entero que se identifican como num1, num2 y resultado. Te recuerdo que puedes utilizar números en los identificadores siempre y cuando vayan al final o en la parte media. Nunca al principio y jamás con un solo número, porque no puede ser un identificador. Un número como tal es una constante. Bueno, en la línea 9 generamos un primer print, que es un mensaje en pantalla, y este mensaje dice digite un número entero, para que después el scan proporcione un lugar para que el usuario coloque un número. Se genera el número e internamente el programa lo que hace es asignarlo a la variable número 1. Después sale un segundo mensaje que dice digite un segundo número entero. Y nuevamente con scan estamos previendo o estamos disponiendo otro espacio para que el usuario coloque un segundo número. Ok, una vez que ya tenemos los dos números almacenados, uno en num1 y otro en num2, bueno, generamos internamente la suma, que se la vamos a asignar, el valor que se genere de sumar num1 y num2, lo vamos a colocar en resultado. Entonces nos quedaría, como lo estás viendo en la línea 14, el resultado dice es resultado igual a num1 más num2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el resultado. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es ahora mostrar el valor de este resultado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo lo hacemos? Con un print. Acuérdate que vamos a mostrar algo en la pantalla. Paréntesis, comillas. Y vamos a colocar toda la parte completa de la suma, incluyendo los números que se generaron. La suma de, vamos a poner porcentaje i más porcentaje i es y un porcentaje i. Ahora, ¿por qué? Bueno, tan sencillo como que lo que estamos diciendo es la suma de, cuando yo coloco este porcentaje i, lo que estoy haciendo es generar un espacio para que allí vaya el valor de alguna variable. ¿Cuál? Eso lo defines tú. Para este ejemplo, bueno, ahorita te voy a mostrar qué variable es la que vamos a mostrar ahí. Más otro espacio reservado para una segunda variable y dice es, y otro espacio para otra variable. Bueno, después de las comillas colocamos una coma. El primer espacio que colocamos aquí pertenece a num1. num1. Con una coma separamos y vamos a mandar llamar en el segundo espacio a num2. Y por último, en el tercer espacio, en el tercer porcentaje i, vamos a mandar a llamar a la variable resultado. De tal manera que, recuerda punto y coma al final, este num1 va a ir el valor aquí. Entonces si el usuario coloca un 6, bueno, ese es el num1 y ese es el que va a mostrar en este espacio. Si el segundo número es un 20, bueno, como está almacenado en num2, lo va a colocar aquí. Y al final, resultado tiene la suma de estos dos números y vamos a mostrar el resultado.
Entonces, ¿qué es lo que sucede al compilar? Bueno, al compilar lo que vamos a tener es lo siguiente. Digite un número, 20. Digite un segundo número. Siempre después de digitar lo que nos está pidiendo, debemos dar un enter. 5. Voy a dar enter e inmediatamente me va a salir la suma de 20 más 5 es obviamente 25. Ahí está. La suma de 20 más 5 es 25. Este espacio que colocamos aquí, este 20, sale del resultado de colocar el porcentaje i y mandar llamar primero a num1. Ahora fíjate, ¿qué pasaría si en vez de nombrar primero a num1 colocamos num2 y num1? Bueno, vamos a colocar los mismos 20 y los mismos 5 y la suma de 5 más 20 es 25. ¿Por qué apareció al revés? Bueno, porque primero mandé a llamar el num2 y después el num1. Entonces, con esto lo que te quiero mostrar es que es importante saber qué variables quieres mostrar primero, porque si yo coloco primero el resultado, me va a mostrar aquí que la suma de el resultado más, no sé, el número 1 es el número 2. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no lo acabaste de captar, si se te complica, bueno, no te preocupes, pausa el video, regresa, acuérdate que hay capítulos ahí abajo y vuelve a repasar esto que estamos haciendo. Es sencillamente un tema de lógica, pero bueno, para hacer una pequeña suma, esto es lo que tendríamos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a generar un pequeño mensaje con un carácter. Bien, para eso, dentro de nuestro mismo ejemplo, pues vamos a declarar una variable del tipo carácter. Acuérdate que eso es char, ¿de acuerdo? Y le vamos a colocar num, punto y coma. Usamos nuevamente un print para solicitar un carácter. Que en este caso es, dame la primera letra de tu nombre. Solamente queremos un carácter. Posteriormente vamos a saber cómo guardar una cadena de caracteres que podría ser el nombre, ¿no? Dame la primera letra de tu nombre. 2 puntos. Y recordemos que colocamos un salto de línea. Ahora este mismo salto de línea lo voy a poner al principio. Esto es para separar este último texto que voy a mostrar en la pantalla del resultado anterior. Y terminamos con un punto y coma. Ahora bien, utilizamos scan. Y para el caso de caracteres, bueno, ya sabemos que son comillas primero, es porcentaje y en este caso una C, porque es un carácter. Después de las comillas, una coma, un símbolo de ampersand y donde lo vamos a guardar en la variable num. ¿Sale? Y ahora vamos a generar otro print para mostrar la inicial. Y le vamos a colocar, no sé, un mensaje de bienvenida. Bienvenido. Y porcentaje C. ¿De acuerdo? Generamos un salto de línea y después de las comillas, una coma. Y mandamos a llamar la variable donde está almacenado el carácter, que esto es num. ¿Sale? Punto y coma. Antes de compilar, lo que vamos a hacer es comentar nuestro código anterior. Entonces vamos a, antes de las variables tipo entero, colocamos diagonal asterisco. Y antes de la variable tipo carácter, asterisco diagonal, como lo estás viendo. Si lo viste muy rápido, pausa el video, hazlo y continuamos. Bueno, una vez que ya tenemos esto, lo vamos a compilar. Vamos a ver que no tenga errores. Ahí me está pidiendo la primera letra de tu nombre. Yo voy a colocar una A. Y me dice bienvenido a. ¿De acuerdo? De esta manera también podemos pedir un carácter y mostrar ese mismo carácter en la pantalla. Y todo con ayuda de el print para dar una instrucción. Y en este caso del scan para mostrar lo que el usuario va a guardar. O almacenarlo primeramente en una variable, que en este caso es num. Y después mostrarlo nuevamente con print. Vamos a hacer un último ejercicio. Esto es con un par de variables de punto flotante o de decimal
para que podamos ver cómo es que funciona. Vamos a comentar el código hasta después de este último print. Borramos el anterior, como lo estás viendo en el video, y colocamos asterisco diagonal. Hacemos la declaración de variables, en este caso va a ser una float, y vamos a darle val1, val2 y val3, ¿de acuerdo? Punto y coma. Nos ayudamos de un print para dar una instrucción y le vamos a colocar digite un número decimal. Ok, acuérdate que la diagonal n es un salto de línea. Y vamos a utilizar scan. Abrimos paréntesis, abrimos comillas y, como recordarás, si has seguido el curso, para poder dar un valor del tipo flotante es porcentaje y la F. Colocamos después de las comillas, coma, símbolo de ampersand y lo vamos a asignar a val 1. ¿De acuerdo? Punto y coma. Ahora vamos a hacerlo de la manera rápida. Vamos a copiar y a pegar estas dos instrucciones. Dice digite un, le vamos a colocar aquí un segundo número decimal, y ahora en vez de llevarlo a val 1 lo vamos a llevar a val 2 y volvemos a pegar, digite un tercer número decimal y lo vamos a llevar a val 3, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a generar con un print el mostrar los valores. Aquí no estoy haciendo ninguna operación, sin embargo pudiera generar una operación, ¿de acuerdo? Como estoy dándole valores a las tres variables, bueno, no lo voy a hacer, pero sí voy a generar un print con el resultado. Los valores digitados son los puntos y lo voy a colocar en forma de lista. Salto de línea, 1 punto y guión, y colocamos el primero, porcentaje F. Acuérdate que para que no nos salgan 6 dígitos en el decimal, bueno, vamos a colocar a que solamente sean 2. ¿De acuerdo? Entonces punto 2. 2 decimales son los que se van a mostrar. ¿De acuerdo? Ahora otro salto de línea y en el 2 punto y guión, otra vez, porcentaje, punto 2, F. Y por último, hacemos un salto de línea, 3 punto y guión, porcentaje, punto 2, F. Salimos de las comillas y mandamos a llamar val 1, val 2, val 3. Y terminamos con un punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a generar. Vamos a ver, vamos a compilar para validar que esté bien escrito. Muy bien, me dice digite un número decimal. Voy a colocar 2.58. Digite un segundo número digital, 0.85. Y uno tercero, 3.14. Ok, doy enter y ahora dice los valores digitados son 2.58, 0.85 y 3.14. De esta forma yo puedo manejar también números de punto flotante. Ahora, una forma diferente para poder hacer una operación con ellos sin necesidad de una nueva variable donde se almacene un resultado, bueno, con ese mismo orden vamos a colocar un print. Coloco un doble salto de línea para separarlos. De hecho voy a poner un salto de línea aquí para que veas que se va a separar. Y ahora voy a colocar la suma de porcentaje punto 2f más porcentaje punto 2f es y porcentaje punto 2f. ¿De acuerdo? Ahora, te repito, aquí no tenemos ninguna otra variable para poder colocar el resultado del valor. Entonces vamos a colocar uno más para usar los tres, más porcentaje punto 2 F y listo. Ahora sí,
coma, val 1, coma, val 2, coma, val 3. Ahora, recuerdo, val 1 se va a agregar a esta parte. Ahí es donde vamos a mostrar el primer valor. El val 2 se va a colocar aquí. Y el val 3 sería aquí. Nos faltaría el resultado. Bueno, pues dentro del lenguaje C, aquí también podemos hacer una operación. Val 1 más val 2 más val 3. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sumar los tres valores y agregarlos en el último que colocamos para que se muestre un resultado. ¿Ok? Al final, punto y coma. Vamos a validar que esto sea así. Nos dice, digite un número decimal. 6.89, otro más, 5.21 y uno más, .80. Ahí está. Dice, los valores digitados son 6.89, 5.21, 0.80. La suma de 6.89 más 5.21 más 0.80 es 12.90. Pues si te das cuenta, de esta manera, tú también puedes hacer operaciones dentro del print sin necesidad de una tercera variable. Pero, bueno, recordemos que el día de hoy nosotros estamos validando scan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos primero? Vamos a quitar el comentario. Bueno, en esta primera parte, como repaso general, declaramos tres variables del tipo entero, colocamos un print que nos da la instrucción de digitar un número entero y después con la función scan recibimos ese número entero y lo asignamos a una variable. Posteriormente damos otro print donde mencionamos que se genere o que se digite un segundo número entero. Y con scan nuevamente obtenemos el valor que digitó el usuario y se lo asignamos a una segunda variable. Internamente generamos en la variable de resultado el num1 más el num2. Se va a almacenar esta suma. Y por último en el print colocamos la suma de los dos números que nos dieron el usuario. Y al final lo que hay en resultado, que es la suma de estos dos números. ¿De acuerdo? Te repito, esto es meramente un ejercicio. Con esto tú ya puedes hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿De acuerdo? Después lo hicimos, pero con el char. Pedimos una primera letra o un carácter solamente y con scan lo almacenamos en la variable que declaramos anteriormente. Importante, cuando nosotros pedimos un número entero con scan, vamos a colocar %i porque lo que vamos a recibir es un número entero. Cuando se trata de uno tipo carácter, scan debe de cambiarse en esta parte de las comillas por un %c. Y por último hicimos un ejercicio con variables de punto flotante o de decimales que se llama val1, val2 y val3. Con print pedimos que se digite un número decimal. Con scan obtenemos este valor y lo asignamos a una primer variable. Y si te das cuenta, dentro de las comillas ya no va ni %i porque eso es para números enteros. Tampoco va %c porque eso es para un carácter. Y aquí sí colocamos %f. ¿Por qué? Porque lo que vamos a recibir es un dato de punto flotante, es decir, un número decimal y después lo asignamos a val1. ¿Ok? Porque así se llama nuestra variable. Te repito, tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, siempre y cuando sigas las reglas de los identificadores, que ya lo vimos. Misma instrucción en pantalla, digite un segundo número, con scan lo rescatamos, es decir, lo obtenemos y lo asignamos a otra variable. Un tercer mensaje, que se digite otro número decimal, con scan nuevamente obtenemos este dígito que se ha digitado recientemente y lo asignamos a otra variable. Con este print lo que estamos haciendo es mostrar en forma de lista, porque para eso está este salto de línea. Aunque es una sola línea en nuestro código, él entiende que cuando ve esto va a hacer un salto, es decir, como si hiciera un enter, y aquí va una variable. Este punto 2 es el número de decimales que yo quiero que se muestre. Si yo no pongo este punto 2, bueno, me va a mostrar en total 6 dígitos después del punto decimal.
Si solamente hay 2 dígitos, el resto lo llena con ceros. Bueno, lo mismo hacemos con un segundo número y con un tercero. Después, mandamos a llamar en el orden que yo quiero hacerlo. Va el 1, va el 2 y va el 3. Es decir, el primer dígito que el usuario colocó, después el segundo y después el tercero. Bueno, ahora con print también colocamos que la suma de el valor 1, el valor 2 y el valor 3, que se van a ver reflejados aquí, es, y aquí se va a ver reflejado un resultado. No declaramos una cuarta variable del tipo punto flotante en este caso, para que veas que también se puede hacer directamente. Entonces mandamos llamar variable 1, variable 2, variable 3 y por último, después de esta coma, hicimos una suma. Val 1 más val 2 más val 3. Estos generan un resultado que se va a mostrar aquí sin necesidad de una variable. ¿En qué momento puedes generar o no una variable? Eso va a depender mucho del código que estés haciendo. Cuando es algo tan sencillo como esto, bueno, puedes omitir el declarar una variable, o bien tú puedes colocar aquí una cuarta variable, generar la operación antes de mostrarla y mandar llamar, en este caso, la variable donde esté el resultado. Entonces, con esto, ya con lo que hicimos en videos anteriores de saber cómo funciona el print, cómo se declaran las variables, cómo se declaran las constantes, y con scan tú ya puedes hacer, por ejemplo, una calculadora de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por lo menos. Vamos a seguir avanzando en nuestro curso, así es que no te pierdas los siguientes videos porque vamos a ir complementando todo este aprendizaje para que tú puedas programar algo un poco más complejo según el proyecto que te hayan solicitado. Increíble el video del día de hoy. Creo que con esto, con lo que ya hicimos en los anteriores videos y el del día de hoy, podemos tener ya una noción mucho mayor de cómo generar aplicaciones por lo menos sencillas. Con lo que aprendimos el día de hoy y con los ejemplos que tú pudiste ver, ya puedes hacer una pequeña calculadora, por ejemplo. Entonces, si estás buscando algún proyecto sencillo, con lo que llevamos hasta el día de hoy, tú ya puedes desarrollar algo concreto. Espero que te haya gustado. No olvides darnos un like, por supuesto, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo lo que estamos subiendo y de cada vez que subamos un video al curso. Por supuesto, compartirnos, y algo que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo es suscribirte. Gracias a todos los que se siguen uniendo, gracias a los que siguen estando ahí, gracias a los que comentan. De verdad, todo esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Espero que les haya gustado el video. Si tienes cualquier comentario, déjalo ahí abajo en los comentarios. Mis redes sociales van a aparecer por aquí para que estemos al pendiente y estés al tanto de todo lo que estamos haciendo. Yo soy Acme04, nos vemos en el siguiente video.